es que en un estudio que se hizo hace el año pasado, de lo que más nos cuesta a las empresas es la corrupción. Ahorita que hablas, no nada más la de Pemex, sino en general. En general. Lo que nos cuesta la corrupción. Después de eso, lo que más nos pegó el año pasado en las encuestas que se hicieron a través del sector empresarial, se hicieron por ahí, inclusive deben de aparecer en el INEGI, que lo segundo era lo que tiene que ver con robos, asaltos. Entonces, ¿cuánto nos costó? Ahorita no recuerdo los números, los traigo en la memoria, pero son cantidades millonarias las que por corrupción se pagan en México, y la segunda parte de lo que más se paga en el sector empresarial tiene que ver con robos. Y que se roban hasta trailers, Etcétera. Y yo creo que, pues como lo hemos dicho en muchas ocasiones, los rateros no creo que sean coleccionistas de bienes. Existe un comercio informal, existe la corrupción, porque ahí están metidos desde arriba hasta abajo, propios y extraños, autoridad y sociedad, y que esas son de las cosas que más nos afectan. Porque imagínate qué pasa con un tráiler con ciertas mercancías, pues las van a vender y las van a vender muy baratas y no van a generar los impuestos que corresponden. La empresa va a tener de alguna manera pérdida, no obstante existen los seguros, pero empieza a desfasarse lo que debe de ser lo normal, lo correcto, lo dentro de la legalidad, a volverse una cuestión fuera de la legalidad. Y digo, podemos ver cuántos productos, ahorita tocaste el punto de Tepito, aquí tenemos también algunos otros puntos que se manejan en ese sentido, de que no quiere decir que tal vez sean artículos robados, pero son artículos que entran tal vez por una importación dudosa y que se están comercializando. ¿Y dónde está la autoridad checando? ¿Dónde están las facturas donde compró esta gente? Si están dados de alta los pedidos de importación. Todo, existen papeles para todo eso. Entonces, por un lado, insistimos, le están apretando al 40% de los que sí están en un padrón. Para sostener a todo el país. Para sostener a todo el país. Y el otro 60%, que puede estar en muchas modalidades, no está contribuyendo a ese erario público. Oye, Nacho, pasando a otro tema. Pues la discusión, bueno, ya está aquí la discusión, ya los grupos de senadores del PAN-PRD, pues ya están apostándole a intercambiar una reforma por otra. El tema de la reforma energética es un tema que traemos hace ya bastantes años, pero pasan los años y no se modifica nada. En lo que yo he visto de las propuestas de los tres principales partidos acreditados en el Congreso, pues unos más, otros menos, pasan por la reforma de Petróleos Mexicanos, que yo creo que independientemente si estamos de acuerdo o no en la reforma constitucional, al 27, al 28 constitucionales, que nos causa escozor entrar a la discusión y confrontas al país o a una parte de la sociedad mexicana. Lo que todos estamos de acuerdo es que hay que reformar Pemex, pero nadie le mete mano. ¿Cómo es posible que el señor Romero de Champs y 3 de sus compañeros formen parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos? Yo creo que son de las cosas que no deben de suceder, ¿verdad? ¿Cómo pasa a ser juez y parte, verdad? Sí. No es la de ahí. ¿Te imaginas el Bester Gordillo de jefa del Consejo de la Secretaría de Salud de Educación Pública? Pues no. Es un ejemplo muy pragmático en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que son de las cosas que por cuestiones de ceder o como se dicen ahí, yo te doy, tú me das y ahí nos debemos todos, se han ido dejando y se han ido extendiendo estas ligas, como sucedió en las áreas de educación, ¿verdad? Lo que tiene que ver con los votos al final del camino. Qué vergonzoso que México tengamos que tomar decisiones o medirnos por votos y no por cuestiones que sean para beneficio de los mexicanos. Ahorita hablas de la política. El político no ve realmente en el fondo si va
a servir o no va a servir a su comunidad. Ve qué le da o qué le resta votos al final del camino. Y eso yo creo que no está correcto. Y en ese sentido es lo que manejas de Pemex y lo que se manejan de muchas otras organizaciones que en lugar de estar apoyando la economía como es Pemex, hablamos de que el petróleo es de los mexicanos. Pero yo no voy a la gasolinera y le digo al cuate, oye, sírveme lo que me corresponde, ¿verdad? Tenemos que pagar. Entonces, muchas veces es más el discurso, es más las enmiendas que se hacen o las componendas que se hacen ahí entre los políticos. Entre señores legisladores. Entre políticos. ¿Y dónde estamos los ciudadanos? ¿Dónde estamos los que pagamos? ¿Dónde estamos los que los mantenemos? Porque la realidad es que son nuestros trabajadores. Desde el presidente de la República hasta el más sencillo de los trabajadores del servicio público. Hemos llegado a tal deformación que pensamos que decirle primer mandatario al gobernador o al presidente de la República es decirle que es el primero que manda. No, es el primero al que mandamos nosotros. Vamos a ir a un corte comercial, Nacho, y regresamos. Estamos conversando con Ignacio Manjarrés acerca de las reformas que se están discutiendo en este momento en el Congreso de la Unión. Vamos a un corte y regresamos. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos. C, Ome, J, 4, 5, 6. Yocto, Nacto, Custo, 10. Que la lengua o la región no hagan diferencias. Por eso en la Cámara de Senadores aprobamos la reforma educativa, para que todos nuestros niños tengan una mejor educación. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Señora linda, caballero, mire, le pido su cooperación. Cualquier moneda, billete para este espectáculo que está a punto de presenciar. A continuación, voy a realizar unas figuritas en el mar. Hago la submarina, la mortal al frente, y a muertito con ola subversiva, ¡no, hombre! No inventes. Mejor participa en el Premio Contacto Banjico 2013. Escribe un ensayo sobre la autonomía del Banco Central y gana hasta 100,000 pesos. Inscríbete antes del 18 de octubre. Consulta las bases en www.banjico.org.mx/Contacto Banjico. Banco de México invita. El espacio donde la noticia se convierte en reflexión y opinión. Estamos de regreso. Mire, ya estamos en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Es que es muy platicador, Nacho. Ya se acabó la hora. Oye, Nacho. Tú tienes la culpa, Javier. Sí, por invitarte, yo creo. Por invitarte más una hora. Oye, Nacho, es que recuerdo que hace unos 5 años, 2 provincias de Canadá. Puede ser una de Calgary y la otra, no recuerdo cuál era. De repente un día el gobierno provincial, no sé qué estructura tienen ellos. Son provincias. Sí, provincias, ¿no? Sí, creo que era Calgary y Quebec. Le entregaron a cada uno de sus ciudadanos, de sus habitantes, $5,000 por excedentes del petróleo vendido por Canadá. Pues cómo fueron... suertudos, ¿verdad? ¿Por qué no somos canadienses? Pero bueno. No estaba Pemex allá, ¿verdad? No estaba ni Pemex, ni las otras, ni Shell, ni Exxon, ni nadie. Entonces creo que este es uno de los temas centrales. La mayoría de los mexicanos intuimos que Pemex tiene algo que ver con lo que tenemos en la actualidad, pero no lo sentimos de manera directa. Cada campaña de las últimas campañas federales, todos nos prometieron que disminuirían el precio de los energéticos, de los combustibles, de la energía eléctrica, y ya una vez que están allá, pues fíjense que siempre no.
hay imponderables que no tomamos en cuenta y por tanto no o los gente bajamos. que no se consulta o no está de acuerdo, ¿verdad? Así es. Mira, déjame así muy rápido porque el tiempo es corto. La reforma energética incluye muchos aspectos. Tiene que ver con la energías renovables y energías no renovables, donde podemos dar ese brinco que necesitamos hacia el siglo XXI para aprovechar todas esas energías renovables, que es la solar, la eólica, etcétera, ¿verdad? La geotérmica. Que tenemos capacidad de generar energía y poder exportar a esos excesos o ese excedente de energía que pudiéramos producir a partes del mundo, y yo creo que esa es una forma de atraer recursos frescos vendiendo nuestros productos en ese sentido. Pero lo que tiene que ver con la parte del petróleo, mira, yo lo comento, imagínate qué pasa ahorita. Ahorita decimos que el petróleo es de todos los mexicanos. Y ahorita te comentaba, bueno, pues yo no llego a la gasolinera y écheme lo que me corresponde, por favor, sírvale. Pero ¿qué pasa ahorita? Ahorita somos muy nacionalistas y lo que sale del subsuelo lo estamos vendiendo al extranjero tal y como lo sacamos, petróleo crudo. ¿Dónde está el nacionalismo? Estamos vendiendo el petróleo crudo para importar productos, gasolinas, mantequillas, margarinas, todo fertilizantes, lo que tiene que ver plásticos sintéticos, todo. Por eso es importante en esta cuestión específica dar ese brinco de esta reforma donde realmente, que tiene que ver con muchas modificaciones. Por eso la cuestión es de alguna manera lo que tiene que ver con modificar algunas cuestiones de la Constitución, donde imagínate tú que podamos los mexicanos a través del capital mexicano, pero también a través de capital extranjero, como se dan muchas formas de negociación, el poder inyectar recursos para generar aquellas fuentes de empleo petroquímicas, industrias donde podamos industrializar ese petróleo, en lugar de estarlo mandando crudito, procesarlo aquí, vender el producto ya procesado a otros lados y no crudo. Eso generaría un valor agregado, generaría muchas fuentes de empleo, generaría bienestar social, generaría seguridad social para mucha gente. Hablamos de que se requieren 1 millón de empleos al año. Esos son lo que maneja el gobierno. Más el rezago. Más lo que se acumula. Más lo que traemos acumulado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues lo vamos a lograr siendo competitivos, permitiendo que el gobierno, permitiendo que la autoridad, que es la que nos tiene que regular, pero en base a las necesidades que tengamos como ciudadanos, como nación, para generar mejores empresas, mejor bienestar para los ciudadanos. Es un tema largo de platicar, es un tema completo, pero al final del camino, si no logramos tener una autoridad, un gobierno que entienda su función, que es administrar para beneficio de los ciudadanos los recursos públicos, ser incluyente y equitativo, que nos escuchen y vean desde el punto de vista ciudadano y no desde el punto de vista autoridad las cosas, vamos a poder cambiar. Falta mucho por hacer, tenemos muchas cosas que hacer, pero también los ciudadanos tenemos que levantar la voz para que nos escuchen nuestros representantes. En primer lugar, pues nuestros diputados, para que conviertan esa palabra en leyes que nos beneficien. Por el otro lado, a la parte de los otros poderes, sobre todo el Ejecutivo, que ejecute las cosas que como ciudadanos le pidamos que se ejecuten, y no que tengamos un grupo de gurús, genios, que quieren inventar y dirigir hacia dónde deben de ir las cosas. Yo creo que esa parte es la que tenemos que ir cambiando como sociedad, tenemos que evolucionar esa cultura a cambiar los papeles como deben de ser y no como ahorita están, que nos quejamos de lo que ya pasó. Y ahorita nada más como comentario, el día 20 es el último día que tiene, cae en domingo, por cierto, es el último día que tiene el Congreso de la Unión para pasar esta reforma hacendaria. Probablemente la hagan el viernes, porque el sábado y el domingo sí cobran, pero no trabajan. Sí, descansan. Probablemente el viernes se pase. El viernes 19, el próximo viernes, de este viernes al otro. Este viernes al
Perdón. Este viernes. Este viernes, debería ser hasta el domingo, pero este viernes consideramos que es cuando se va a votar en el Pleno, y es lo que van a mandar, lo que van a turnar los diputados a los senadores. Los senadores tienen hasta el día último para hacer modificaciones y poder complementar o hacer sus observaciones, y el día último es el último día que tienen para mandarla para su publicación. De ahí empieza lo que tiene que ver con la reforma de egresos, que ya es la parte de la salida de lo que se tiene calculado a través de esta reforma de ingresos o de esta reforma hacendaria captar el gobierno federal. Oye, y vamos a conversar sobre eso, ¿no? En cuanto ya tengamos... Vamos a ver cómo sale, cómo sale de la Cámara de Diputados, cómo sale de la Cámara de Diputados, la turnan a los senadores, y yo creo igual la pena también concientizar el siguiente paso, los senadores, lo que no pudieron hacer los 500 diputados, esperemos que los 128 senadores que tenemos puedan hacer algo por los mexicanos. Por lo menos la Cámara de Senadores, no sé si coincida, Nacho, la Cámara de Senadores ha sido más sensible a cuando hay un asunto de importancia, a abrirse, a escuchar opiniones, a intercambiar reflexiones. Y en la Cámara de Diputados son los señores que se la saben de todas. Hay que reconocer que sí ha habido algo de apertura a través del Consejo Coordinador Empresarial en México, a través de la Confederación Nacional de Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Hemos tenido pláticas, o se ha tenido pláticas con los funcionarios de Hacienda, con Videgaray y con algunos de los diputados. Pero al final del camino, ojalá se logre algo que sea realmente en beneficio para todos. Ojalá se logre realmente que los mexicanos podamos todos estar dentro de la legalidad y contribuir al erario público, pero también que el gobierno sea transparente, que tenga rendición de cuentas, para en ese sentido poder decir: lo que yo estoy enviando a través de mis impuestos se me está regresando a mi ciudadano en bienes y servicios obviamente para ese beneficio colectivo. Sí, oye, regresando un tanto a la reforma energética, tenemos 2-3 minutos todavía. Regresándome a que estamos vendiendo petróleo, pues los chihuahuenses lo podemos apreciar mejor si utilizamos el ejemplo de nuestro producto emblemático. Nosotros vendemos no sé cuántos miles de cabezas de ganado al otro lado, a los Estados Unidos, para que les engorden. Y luego andamos detrás de los cortes, así le llaman, los cortes americanos, que no son más que nuestras mismas reses, no más que cortadas allá. Allá las acaban de engordar. No, mira, fíjate que en esa materia sí realmente Chihuahua de alguna manera tenemos industrias grandes que industrializamos el ganado. Yo creo que esa sí es una ventaja que tenemos aquí en el estado. Existen empresas grandes donde se concentran, se engordan y luego se están haciendo cortes que inclusive son de exportación. Sí, ya estamos exportando, pero lo principal, mucho tiempo, esto es lo que por eso nació Cuauhtémoc, ¿no? Sí. De alguna manera. Fíjate que son de las cosas, pero sin duda en la materia del petróleo necesitamos realmente buscar en esta reforma energética donde realmente el petróleo sí sea de los mexicanos, o sea, sí sea de la venta de todo esto, de la industrialización, un plus para los mexicanos, ya sea en trabajo, fuentes de empleo, sí, claro, ya sea en mejores precios que podamos pagar por los diferentes derivados del petróleo y lo que tiene que ver con energías eléctricas, etcétera, que de alguna manera están todas involucradas. Ojalá sea esa la intención de nuestros gobernantes y la intención de nuestros legisladores. Oye, y la última, ya están diciendo que no hay dinero para no empezar, para siquiera bardear el terreno donde se pensaba construir la refinería de Tula. Ya empezamos con problemas. Sí, pasaron 5 años y no han podido terminar ni la barda. Ni la barda, pero
pues habría que checar dónde están las fugas, ¿no? Sí, es O una quiénes, fuga. o quiénes están engordando con las fugas. Así es, y con un presupuesto aprobado cada año. Así es. Nacho, pues para terminar nada más, yo me quedo con hay una sección en el periódico La Jornada de la Ciudad de México que la escribe su director fundador, Carlos Payán, que se llama Rayuela. Son unas cuantas líneas, a veces unas cuantas frases. Yo me quedo con la de hoy, con la Rayuela de hoy. Hoy juega el Tri y nadie más que el Tri. No se la juega México, es fútbol, nada más. Así es. Nacho, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí conversando con nosotros. Agradecido de siempre estar aquí contigo en tu programa y cuantas veces sea necesario, como siempre, estaremos. No, a veces tardas un poquito, pero aquí estamos. Sí, no, y ahora vamos a tener a Nacho más frecuentemente en esta etapa del año, precisamente porque se van a aprobar las reformas sendarias, se está discutiendo la reforma energética, luego viene la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, y viene también las respectivas del estado de Chihuahua. Creo que son temas en los que... Inclusive, si me permites, las leyes secundarias de algunas reformas ya aprobadas, así lo que es, tiene también. que ver con telecomunicaciones. Con y ley de telecomunicaciones finanzas, que no hemos abordado. todavía no salen lo que tiene que ver con las leyes secundarias, que son las que realmente generan ya la operación de las diferentes Le dan el áreas. cuerpo a la reforma. Así es. Y un tema en el que pues se ha convertido Nacho en especialista, pues en el tema de seguridad pública. También ahí andamos un poquito. Muchas gracias, Nacho, buenas tardes. Gracias a